Muy buenos días. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de los hermanos en Cristo Jesús, hermanos y amigos. En esta mañana vamos a dar lectura a la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 15 al versículo 19. Lo voy a estar leyendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Versículo 15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16 dice: El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a estar orando en esta mañana para centrarnos en la palabra. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Seas tú abriendo vuestros oídos espiritual, Padre. Señor, el enemigo no tiene para tenerte, Padre. Aquellos que oyen a través de la distancia, Padre, que sean hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Padre. Seas tú cuidando, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice, Padre, Señor, a esta generación, Señor. Tú tienes el cuidado, Señor, para cada uno, Señor, amado Dios. Aquellos que oyen a través de la distancia, Señor, a través de este video, sean tocados en su hogar, en su finanza, Señor, en su familia, Señor. Sea tú cuidando, Señor, su entrada y su salida, Señor. Tú tienes, Señor, en tus manos, Señor, a este hermoso mundo, Padre, Señor. Seas tú, Señor, cuidando, Señor, a aquellos, Padre, Señor, que en un momento predicaron de tu palabra, Señor. Que ellos vuelvan, Padre, Señor, que ellos vuelvan a sentir tu amor, Señor. Que ellos vuelvan a sentir, Señor, ese primer amor, Señor, de predicar el Evangelio. Amado Dios, en esta mañana, Señor, sea de tu Santo Espíritu, entregándonos sabiduría de lo alto, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Y aquellos, Señor, que se están levantando, Señor, también entregue fuerza, Señor. Acompaña su trabajo, Señor. Acompaña, Señor, a donde cada uno vaya, Padre. Tu palabra fiel y verdadera, Señor. Tú eres el tiempo, Padre, tuyo es el tiempo, Papá Dios mío. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el final, y no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña que nos dio un espíritu, ¿no? Por la cual dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En el versículo, un poquito más adelante, ¿no? En el versículo 27, en mi Biblia dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, el Señor nos dio un espíritu, ¿no? Pero no de esclavitud. Un espíritu por la cual nos da la autoridad y la oportunidad de clamar. Y clamamos, como su palabra dice, clamamos Abba Padre. Y en el versículo 16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también heredero de Dios y coherero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el versículo 18: Pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. En este pasaje a mí me enseña que la libertad nos entrega al Señor Jesucristo, porque ya estamos libres de la esclavitud. En el versículo 21 habla un poco de la esclavitud. En el versículo 21 dice: Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Bueno, en el versículo 26 de la carta, aquí en el mismo pasaje, ¿no? En capítulo 8 de Romanos, versículo 26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
el espíritu no ayuda. Hay veces que en este mundo la corrupción, ¿no? Es más grande que uno puede imaginarse, ¿no? Hoy en día el conflicto de Irán y el conflicto de Israel también tienen los focos, todo el mundo está centrado en ese conflicto, ¿no? Pero también hay otra parte del mundo que siguen sufriendo conflicto, como Rusia, y había un presidente que hace poco también ingresó en guerra, pero sigue Ucrania y Rusia sigue en conflicto. Pero el mundo entero tiene la mirada hacia el pueblo santo, hacia el pueblo de Israel y el pueblo de Irán. Todos están esperando, ¿no?, la llegada del Mesías. El pueblo judío espera la llegada del Mesías. Pero aquí me enseña la palabra de Dios que nosotros pasamos a ser coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Cuando el Hijo de Dios se presente, nosotros, los santos, aquellos que constantemente se están consagrando, se están purificando espiritualmente, aquellos que buscan del Señor, se alimentan constantemente. A mí me enseña en la carta de Colosenses, voy a compartir la carta de Colosenses para no estar hablando por hablar, sino que sea conforme a la Escritura, que debemos pedir sabiduría en estos tiempos. Debemos pedir la sabiduría que proviene de lo alto para ver el conflicto que hay atrás de ese conflicto entre el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, por la cual nosotros no tenemos el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, un espíritu asociado con el Señor, por la cual si nosotros estamos débiles de sabiduría debemos pedírselo. Bueno, voy a compartir la carta en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Lo voy a estar leyendo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y aquellos que oyen dicen amén. Mi título dice: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longevidad. Versículo 12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecado. Bueno, en el versículo 12, como acabo de leer en Romanos, que dice que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y en Romanos, como he leído, su palabra dice que si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados, ¿no? Acá en el versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Bueno, seguimos con la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice: fortalecido con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longevidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El perdón de pecado. Bueno, en el versículo 12 me enseñan que debemos estar agradecidos constantemente. Dice: con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, ¿no?
En el versículo 13, cuando ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecado. Bueno, en este tiempo, aparte de pedir el perdón de pecado, nosotros, porque su palabra dice que no hay justo, ningún justo en el mundo, ¿no? Pero dice que mediante su sangre nosotros tenemos la redención del pecado. O sea, ya el pecado no habita más en nosotros, ¿no? Desaparece automáticamente. Pero debemos estar atentos conforme a la palabra de Dios, que de a poquito se hace la manifestación de las profecías. En este tiempo debemos estar atentos, por la cual las obras que suceden en este momento con el pueblo de Israel y el pueblo de Irán no es el porque sí está sucediendo una guerra o un conflicto, sino que hay gentes poderosas, ¿no?, en el mundo que mueven los hilos para apresurar la llegada del anticristo, ¿no? Pero nosotros como iglesia debemos crecer en conocimiento de Dios, estar esperando al verdadero Mesías, ¿no?, al Señor Jesucristo, que vendrá por la nube. No solamente va a venir a buscar a su iglesia, sino también va a venir a coronar a su iglesia. Entonces nosotros debemos pedir en este momento el conocimiento, la sabiduría que proviene de lo alto. No solamente pedir y ya está. No, debemos pedirlo y debemos atesorar la palabra de Dios. Bueno, para seguir con el tema de estos últimos momentos, ¿no? El conflicto entre el pueblo de Israel y así, ¿no? Nosotros como iglesia debemos estar preparados, ¿no? Aquí tengo como un panorama mundial para el gran evento de la llegada del Mesías. Puede puntualizarse en 3 líneas principales. Lo voy a leer y bueno, aquellos van a tener su duda, también pueden escribir, tienen su duda, tienen su consulta, lo puedo responder. Y bueno, primer video que hago, mi nombre es Andrés Enrique Ortiz, soy pastor de una iglesia en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, aquí en Argentina. Y bueno, mi anhelo es que aquellos que llegan a oír este video, que pidamos sabiduría, que no solamente tengamos miedo, ¿no?, de las cosas que se publican en este tiempo, ¿no? Estemos atentos, porque ya las manifestaciones de los hechos, ¿no?, de las profecías de la Biblia se están cumpliendo al pie de la letra. Pero el pueblo, ¿no?, el pueblo de Israel apresura en ello la llegada del Mesías. Pero nosotros como la iglesia, ¿no?, debemos identificarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga, porque el Señor viene por esa iglesia, ¿no? Bueno, voy a leer, tengo aquí 3 puntos principales, ¿no?, donde hablamos la preparación del panorama mundial para el gran evento de la llegada del Mesías. Puede puntualizarse en 3 líneas principales. Uno es un estado mundial, y el segundo es un idioma mundial, y el tercero es un pueblo mundial. Bueno, en el primero, un estado mundial, Roma hizo del mundo entero un solo imperio. Una gran red de caminos unía a las muchas naciones que componían este imperio. Las comunicaciones eran fáciles y rápidas. Políticamente, en tiempos cercanos al nacimiento de Jesús, reinaba una calma excepcional a lo largo y a lo ancho del imperio. Solo en Palestina había rumores de levantamientos nacionalistas. En otra parte del mundo, las naciones, rendidas por largos años de guerra, se contentaban con descansar bajo las alas del Pax Romana. Era un tiempo de tregua, un instante clave en la historia, el cumplimiento de los tiempos. Bueno, primer punto, un estado mundial. Aquí hablan que Roma era el estado o un imperio. Bueno, la comunicación se le hacía fácil y más rápida, ¿no?, porque era un imperio inmenso, ¿no? En el versículo que sigue, en el punto 2, sí, punto 2, un idioma mundial. Bueno,
Cuando Grecia conquistó el mundo, llevó su cultura y su lengua a todas las naciones que quedaron bajo su dominio, de modo que cuando llegó al principio de la era cristiana una forma popular del griego, se hablaba en todos los territorios del mundo entonces conocido. Aún los hombres de poca preparación entendían el griego. Aunque no lo leyeran y escribieran, al sobrevenir el Imperio Romano se mantuvo el griego como idioma oficial, aunque se extendió también el latín. La Sagrada Escritura fueron traducidas al idioma oficial griego y en 7 idiomas, y en este idioma se escribiría la revelación del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. No hay ninguna duda que de la universalidad del idioma preparaba el camino, que la universalidad del idioma preparaba el camino para la proclamación mundial de la gloriosa Buenas Nuevas. Bueno, es el punto 2, un idioma mundial. Y punto 3 también dice, un pueblo mundial. Cuando apareció nuestro Señor, apenas había un país en todo el Imperio Romano, donde no se hallaba alguna colonia judía. Era casi literalmente exacto que Moisés tenía que lo predicara en todas las ciudades. En Hechos capítulo 15 no menciona, ese capítulo 15, versículo 21 no menciona. Y seguimos. La dispersión de los judíos, el pueblo de Dios, con sus escrituras y su conocimiento del Dios único, constituye un testimonio y un camino de preparación para el Evangelio. Bueno, estos 3 puntos fueron clave en ese momento, ¿no? Para que el Mesías llegase, ¿no? Y hoy en la actualidad es lo mismo. La preparación del panorama mundial para que el gran evento de la llegada del Mesías puede puntualizarse entre líneas principales: un Estado mundial, un idioma mundial y un pueblo mundial. Bueno, un Estado mundial ya sabemos que hay un comité, una nueva ONU, supongamos una nueva ONU, que solamente habla de tratado de paz. Y un idioma mundial, hoy nos facilita la tecnología, ¿no? De poder comunicarnos con otros. Y un pueblo mundial es a donde un cristiano, un judío, un griego o lo que sea, se comunique no solamente por su religión, sino que va a ser un pueblo mundial. Automáticamente nosotros le brindamos nuestra soberanía, depende de qué religión provenga, ¿no? Del judaísmo, pero su palabra dice que un pueblo mundial, todo se va a centrar a un gobernante. Bueno, estos son los 3 puntos principales de mi punto de vista para la gran llegada del Mesías. Pero nosotros como iglesia debemos estar en paz, por cual su palabra dice que en Malaquías capítulo 3, versículo 18, el Señor dice en su palabra que Él viene a discernir entre el justo y el malo, y aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. O sea, nosotros debemos servirle a Dios ¿cómo te puedo decir? En muy buenas obras, y a no callarnos. Seamos como seamos, si somos tímidos o no queremos hablar, pero debemos hacerlo, ¿no? Su palabra nos enseña que seremos recompensados. Así que este es el gozo que le puedo dejar al pueblo de Dios, aquellos amigos, compañeros, colegas, de la enfermería también, aquellos compañeros, vecinos, aquellos que llegan a ver este video, le animo a que busquemos de Dios. No nos quedemos con lo poco de aprendido, no nos quedemos, sino que debemos atesorar la palabra. Su palabra nos enseña: retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Así que debemos alimentarnos constantemente de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así que este gozo que yo le puedo dejar al pueblo. Pidamos sabiduría entre el medio de estos 2 conflictos que está existiendo en este momento. Así que voy a estar orando, y este es mi gozo, aquellos que pueden llegar a ver este video. Y bueno, ya saben que se está cumpliendo al pie de la letra. Las profecías se están cumpliendo. Yo le animo a que no tengan miedo, sino que tengamos un espíritu de valentía, porque ya el Señor nos hizo apto para su ingreso, sería su entrada triunfal al reino de Dios. Somos aptos y somos coherederos y herederos del reino de Dios, si es que padecemos juntamente con Cristo.
Así que voy a estar orando y este me gozo. Padre, Señor, te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, Señor, que este video pueda llegar, Señor, a aquellas vidas, Señor, amado Dios. Aquellas vidas, Señor, que tienen preocupaciones, Señor. Tu palabra fiel y verdadera, Señor. Tu palabra nos enseña que debemos pedir sabiduría en este tiempo, Señor. Señor, desata sabiduría sobre la vida de aquellos, Señor, que en este tiempo no pueden comprender la palabra de Dios. Aquellos que leen, Padre, pero no comprenden, Señor. Entrégalo entendimiento de lo alto, Señor, que sean hacedor de tu palabra y no solamente oidor de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor, en cada iglesia, Señor, en cada hogar, Señor, en cada familia, Papá Dios mío. Que ellos puedan buscarte, Señor, por las madrugadas, Señor. Que ellos puedan sentir, Señor, tu amor, Papá Dios mío. Y aquellos que se apartaron, Señor, del Evangelio, Padre. Que ellos vuelvan, Señor, apresuradamente, Señor, a sentir tu amor, Señor. Que ellos vuelvan a buscar ese primer amor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de tener una nueva vida, Señor, un nuevo día, Señor, en esta mañana. Bendigo tu nombre, amado Dios. Bendito sea, Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.